Les doy la bienvenida a este espacio de vida saludable en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Yo soy Paula Valdés y hoy hablaremos del gaslighting. ¿Alguna vez has dudado de la realidad que percibes porque alguien en quien confías percibe la realidad de forma distinta? ¿Te has sentido controlada o controlado por alguien con una gran inseguridad para tomar decisiones, pero no alcanzas a ver cómo llegaste hasta ahí? El gaslighting es un tema complicado porque hay muchos mecanismos psicológicos involucrados en él, pero en este programa lo abordaremos a profundidad. Quédate con nosotros. El gaslighting es un tipo muy particular de abuso y manipulación emocional. Puede suceder dentro de la familia, con alguna amistad, y llega a ser común entre parejas donde uno o una manipula y controla al otro. Puede causar daño emocional, pero no es tan fácil de identificar, porque quien manipula juega con uno de nuestros peores miedos, el de ser abandonados, y se aprovecha de nuestras necesidades más profundas, ser comprendidos, apreciados y amados. Gaslighting es cuando es una persona manipuladora, pero como que manipuladora sutilmente, que a veces no te das cuenta. Que no sabría cómo saber si estoy manipulando a alguien. Sí. Sí. Es como un método de abuso hacia las personas, ¿no? Cómo te molestan o cómo agreden. Sí te das cuenta cuando empiezas a manipular a alguien porque hace lo que tú quieres, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo, empiezas a manipular a la gente para que él también lo haga o, ¿cómo se dice? O sea, que haga lo mismo que tú quieres que haga esa persona hacia alguien más o a lo que tú quieras. ¿De dónde salió el término gaslighting? De la obra de teatro de 1939, Gaslight. En 1944, la obra se adaptó a una película que dirigió George Cukor, con la adaptación de Charles Boyer, Ingrid Bergman y el papel de víctima, además de Joseph Cotten. Se tradujo al español como Luz que agoniza. La historia trata de una chica que se casa con un hombre mayor. Él, poco a poco, se va adueñando de su vida, de su cordura, al punto de hacerla dudar de todo lo que ella percibe. El objetivo de él es robarle las joyas de la familia, pero el drama de la historia gira en torno al abuso psicológico al que él la somete. La película lleva ese título porque en una escena ella dice que las lámparas de gas se están apagando. Él niega que las lámparas de gas se estén apagando y ella, a pesar de lo que ve, le cree a él y piensa estar mal. En ese momento nos damos cuenta de que ella es víctima de la constante y progresiva manipulación al grado de perder la confianza de su propio juicio. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Silvia Sánchez Ochoa. Ella es psicóloga y doctora en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Ha dedicado los últimos años a investigar el desarrollo del potencial humano en las áreas del talento, las inteligencias múltiples y la psicología positiva. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Doctora, ¿qué es la percepción y cómo la construimos? Ok, la percepción es la forma en que seleccionamos, organizamos e interpretamos la información que nos llega a través de nuestros órganos de los sentidos. De otra manera, es la forma en que entendemos el mundo y lo que nos sucede. Depende de algunos factores. Primero es de nuestro cerebro. Si tenemos alguna discapacidad visual o auditiva, por ejemplo, pues no vamos a percibir igual que las personas que no tienen esta capacidad. El segundo aspecto es social, que incluye los valores, creencias, costumbres y nuestro contexto social y cultural que nos lleva a acomodar lo que percibimos. Y el tercer factor es individual, que corresponde a nuestras características de personalidad, nuestras experiencias de vida, motivaciones, expectativas, entre otras cosas. Esto quiere decir que la percepción se encuentra en constante transformación conforme adquirimos nuevos conocimientos. ¿Y cómo juegan la familia y la cultura en la forma en la que nos relacionamos? Pues tienen una importancia fundamental, ¿no? La familia es el primer agente de socialización y está determinada por la cultura. O sea, cuando somos niños, pues observamos a los adultos, principalmente a nuestros padres,
y observamos cómo se relacionan entre ellos. Aprendemos, por ejemplo, los roles femeninos y masculinos, que muchas veces están estereotipados. La cultura también define muchas de estas características y muchas veces las define en forma, digamos que, polarizada, ¿no? Cuando hablamos del tema del que estamos tratando, pues básicamente nosotros tenemos roles muy diferentes los hombres y las mujeres, ¿no? Que son culturales y que son reforzados por la familia. La persona que sufre gaslighting, ¿qué tipo de emociones experimenta? Bueno, las emociones son muy, muy variadas. Podemos empezar con sentir inseguridad, inquietud, ansiedad, depresión, y estos sentimientos van minando la autoestima. También hay sentimientos de culpa con relación a lo que se está viviendo y la sensación de que se está perdiendo la cordura. Las personas se pueden sentir también enojadas y pueden tener miedo, ¿sí? En un segundo momento pueden experimentar aislamiento, disminución de su rendimiento escolar o laboral, irritabilidad, no les gusta ya estar con personas y después aparecen síntomas físicos que pueden ir desde síntomas digestivos hasta trastornos cardiovasculares e incluso en ocasiones se puede llegar a producir la muerte por suicidio. O sea, son muy graves. ¿Cómo debe ser una relación amistosa o de amor o una relación sana entre dos personas? ¿Qué límites no deben cruzarse? Una relación sana entre dos personas es una relación que es positiva, ¿sí? Normalmente tenemos que tener un apego saludable. Esto quiere decir que nos vamos a sentir a gusto con la otra persona, vamos a establecer un buen vínculo. Entre los dos vamos a satisfacer nuestras necesidades básicas y vamos a saber que contamos con la otra persona. Nos sentimos apoyados en la resolución de nuestras dificultades y problemas y básicamente vamos a experimentar sentimientos de satisfacción y de bienestar. ¿Qué límites no se pueden pasar? Bueno, pues son muchos, ¿no? Nunca debemos de permitir que nos lleven a renunciar sobre las cosas que queremos hacer. No podemos cambiar ninguno de nuestros aspectos físicos a pesar de que los demás no los pidan, tampoco nuestros sentimientos ni nuestras creencias. No es adecuado que nos pidan que nos sacrifiquemos por las necesidades de los demás, ¿no? Y que también nos sintamos inseguros. O sea, muchas veces se compromete nuestra propia seguridad en una relación y eso para nada es adecuado. Gracias, doctora. En un momento volvemos con usted. Vayamos a ver esto. El gaslighting está catalogado como un abuso ejercido por personas con personalidad narcisista. Estas son algunas de las características del maltrato por gaslighting. Genera dudas en la víctima sobre sus percepciones y razonamientos. Olvida o deshace compromisos adquiridos, promesas y resta importancia a estos. Sabotea procesos o hechos importantes y adjudica la culpa a la víctima. Discute y obliga a discutir sobre asuntos que no deberían ser objeto de debate. Hace creer y convence a otros de que en realidad la víctima es una persona tóxica y negativa. Pone a los amigos y a la familia en contra de la víctima. Ya estamos de regreso con la doctora Silvia. ¿Qué hacemos si ya estamos dentro de una relación donde se ejerce gaslighting? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar distancia, ¿sí? Tenemos que alejarnos de la persona que nos está haciendo sentir mal. Es un tanto complicado, porque normalmente las personas que maltratan a través del gaslighting saben cómo mantenernos en la misma situación. Si ya hemos identificado que estamos en una situación así, tenemos que tomar distancia, eso es lo más importante. Esto lo tenemos que hacer por nuestra salud y bienestar personal. Tenemos que empezar a respetarnos. O sea, es imposible que alguien más nos respete si nosotros no nos respetamos a nosotras mismas, ¿no? Tenemos que pensar en cómo respetamos nosotros a los demás y eso mismo lo podemos exigir para nosotros. Dejar de permitir cualquier forma de maltrato. No permitir que nieguen nuestros sentimientos, que nos digan que nos estamos imaginando cosas. Lo podemos hacer en forma firme y amable.
En el fondo sabemos que es el mejor camino y necesitamos confiar en nosotros mismos. Rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, que nos escuchen y que nos puedan dar una opinión objetiva acerca de lo que está pasando, buscar su apoyo, sobre todo de personas adultas sobre las que tengamos confianza y que nos ayuden a evaluar la situación. Tenemos que aprender también a poner límites y a decir que no. Los límites son muy, muy importantes. Y bueno, muchas veces no ponemos límites porque sentimos que no podemos hacerlo o porque nos hacen sentir culpables. Si no podemos poner límites, necesitamos formar en habilidades sociales, o sea, tomar un curso sobre asertividad para que podamos aprender a decir que no. También es importante que aprendamos a relajarnos, que podamos respirar profundamente. ¿Por qué? Porque esta situación produce un estrés muy grande. Y pues bueno, si finalmente después de intentar todo esto no logramos sentirnos mejor ni podemos alejarnos de esa persona, pues tenemos que pedir ayuda profesional. Sabemos que es vital aprender a poner límites al otro, pero también a nosotros mismos. ¿Cómo poder aprender a poner límites personales claros? Bueno, primero tenemos que conocer nuestros derechos, saber que tenemos derechos y responsabilidades como personas. Tenemos derecho a controlar y dirigir nuestra vida, a tener nuestras propias necesidades, a pedir que los demás respondan a nuestras necesidades, sobre todo las personas cercanas, a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestras cosas. Tenemos derecho a la libertad, a la felicidad, a expresarnos y a ser tratados con dignidad y con respeto. Una persona que nos quiere nos va a tratar bien, nos va a respetar, nos va a aceptar y no nos va a exigir cosas que no podemos hacer. Tenemos que preguntarnos por qué nos resulta tan difícil poner límites, en dónde están nuestros miedos, ¿no? Y por qué no podemos hacernos respetar, ¿sí? Eh, es importante saber hasta dónde llegan nuestros límites y poder decir lo que queremos y lo que necesitamos. ¿Y cómo podemos reforzar la confianza en nosotras y en nosotros mismos para poder entablar una relación con una persona que de verdad nos aprecie? Básicamente, pues en función de lo que hemos estado viendo, ¿no? La confianza nosotros la vamos a ir reforzando en la medida en que vayamos confiando en nosotras mismas, en nuestros instintos. O sea, la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de que algo no está funcionando bien, pero después lo negamos, ¿sí? Nos dejamos convencer por la otra persona. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque no nos aceptamos a nosotros mismos o porque pensamos que no vamos a estar bien si nos quedamos solas. Muchas veces todo esto parte del miedo a que la relación se termine y no nos damos cuenta que hemos generado una relación de dependencia con el otro. Entonces, cuando regresamos al camino de la independencia y de la confianza, nos vamos a ir poco a poco dando cuenta que nosotros tenemos que confiar en nuestras fortalezas, en nuestras capacidades y en poder salir adelante y sobre todo en saber que podemos enfrentar la vida sin necesariamente estar en una relación de maltrato. Doctora, muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes. Vayamos a este corte para conocer la opinión de algunos jóvenes sobre temas vinculados al gaslighting. Cuando quiere hacerte sentir mal o hacer las cosas que no quieres que no quieres hacer. Pues por las agresiones a veces que tiene hacia las demás personas y cómo las trata a las personas que están alrededor de ellos. Pues primero trataría de que hablar con esa persona para que no trate y no manipule a la gente, o sea, no me esté manipulando a mí físicamente. Y pues vería la manera de cómo calmar el asunto, el problema. Pues nada más como que hablaría con ella o trataría de que ella se dé cuenta del error que está cometiendo. Nos encontramos con Yvonne Klein. Ella es maestra en filosofía con especialidades en desarrollo humano y psicoterapia gestal. Hola maestra, bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto. Maestra, hemos visto que el gaslighting es una forma de manipulación emocional y de abuso.
¿Cómo se inicia? ¿Cómo comienza esto? Bueno, es el peligroso encanto del manipulador que quedó plasmado por una película de Zukor en los años 40 que se llamó Gaslight, y empieza por la admiración hacia alguien que se fija en nosotros y empezamos a idealizarlo y no nos damos cuenta del comienzo del abuso psicológico que empieza a generarse. ¿Qué particularidades tiene este tipo de abuso emocional? Ok, primero viene una idealización que impide ver la devaluación psicológica que nos están haciendo. Entonces, ante aseveraciones como estás loca, estás exagerando, eres demasiado exagerada, demasiado sensible, uno empieza a desconfiar. Esa es la particularidad de este abuso. Uno empieza a desconfiar de sus propios puntos de vista, de sus intuiciones y de sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Se da una pérdida de la seguridad, de la autoconfianza, y esto lleva a aislarnos de las personas en las que sí creemos que forman parte de nuestras redes de apoyo, digamos. ¿Y qué lo hace diferente de otros abusos emocionales que hay? La desconfianza que se crea en uno mismo, porque muchos tipos de abuso se ven como abuso y muchas veces uno no puede salir del abuso, pero sí se puede ver, pero se atribuye un poco a, bueno, así me quiere, etcétera. En este tipo de abuso, la desconfianza merma la propia autoconfianza y la propia cosmovisión que tenemos del mundo, digamos, ¿no? ¿Y por qué puede llegar a ser tan peligroso? Justamente porque como se pierde la confianza en el punto de vista propio, en nuestra manera de evaluar las cosas, nuestra manera de sentir, de ver la vida, entonces se abre el camino al abuso psicológico. Cuando yo pierdo confianza en que me estoy sintiendo mal y parece que está mal que me esté sintiendo mal, ¿sí? Entonces ya no confío en lo que siento y entonces se abre la puerta al abuso psicológico. ¿Y qué sería lo primero que debemos hacer una vez que hayamos detectado que lo estamos sufriendo? A mí me parece que es muy importante conocer que existe. O sea, este tipo de programas son muy importantes porque crean conciencia sobre un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, yo me siento así, siento que estoy siendo devaluada, siento que no confío en mis propios puntos de vista, en mis propias emociones, en mi sentido de tristeza, de evaluación, etcétera. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando y ver cuál es la personalidad también de la otra persona. Doctora, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Continuaremos platicando con Yvonne Klein, pero antes los invito a ver esta cápsula para más recomendaciones para evitar el gaslighting. Las personas víctimas de gaslighting pueden presentar estas características principales. Desconfían de su intuición, de su juicio y su valor como persona. Les cuesta trabajo tomar decisiones sencillas. Sienten que nada de lo que hacen complace a la otra persona. Se sienten tristes, con miedo y ansiedad. Se preguntan por qué no son felices si están con una gran persona. Ya estamos de regreso con Yvonne. Yvonne, ¿y qué personas son propensas a practicar este tipo de abuso? Muy buena pregunta, Pau. Son personas muy carismáticas, muy preocupadas por su imagen. Son personas que padecen un trastorno de la personalidad que se llama narcisista, que consiste en un sentido completamente desproporcionado de su propia importancia. O sea, una cosa es tener una autoestima saludable y otra cosa es sobrevaluarse, tener una necesidad constante de admiración y adulación, carecer de empatía, que impide ver al otro y a sus necesidades, y es una máscara de seguridad que encierra muchísima fragilidad, vulnerabilidad e inseguridad. Entonces, están centrados en sí mismos y no ven al otro, exageran demasiado sus propios méritos. ¿Y qué pasa con ellas si asumen que esta es la forma de relacionarse? Muy buena pregunta también. Me parece que están entrando en una dinámica tóxica de relación. Practican una cosa que yo llamo amor tóxico, tanto para ellos como para sus víctimas.
O sea, es como en la cuestión del bullying. Son relaciones que son tóxicas y que afectan la autoestima, la relación con otros y tiene muchas consecuencias negativas. ¿Y las personas que hacen gaslighting saben querer? ¿Pueden querer? A ver, hay diferentes formas de querer. Hay formas que son nutricias y que nos ayudan a crecer con el otro, a construir mundos con la otra persona, que es de lo que se trata. Y hay relaciones que son tóxicas. No olvidemos que México es país número 1 en violencia en el noviazgo. Entonces, este tipo de relaciones pues pueden ser pues un claro ejemplo de violencia en el noviazgo. Entonces, es muy importante que nuestros jóvenes, que es la edad en la que se empiezan a practicar las relaciones con el otro y a ensayar, pues tengan como los ojos bien abiertos para protegerse y no caer en ese tipo de relaciones. ¿Y entonces puede haber afecto detrás de un abuso emocional como ese? Sí, claro que sí, es un afecto tóxico. O sea, sí es un afecto, pero es un afecto tóxico. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra capacidad tóxica de relacionarnos. No quiere decir que no estemos amando o no nos estén amando, pero es un amor, no es amor del bueno, digamos. Si estamos dentro de una relación de este tipo, ¿cómo podemos reconstruir la confianza en nuestra intuición para poder escoger a alguien en una relación? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar al tanto de que existe este tipo de fenómenos, primero. Después, hacer un autoescaneo y decir hasta qué grado me están devaluando, hasta qué grado esta devaluación, porque puede ser que existan devaluaciones por parte del otro, pero que eso no te vaya a crear una desconfianza con respecto a tus propias maneras de ver el mundo o de sentirlo. El problema está en que las devaluaciones generen una desconfianza en tus puntos de vista, en tus emociones. Entonces, hay que conocer el fenómeno, después hacer un autoanálisis y después, bueno, salirse de la relación. Me parece que es importante saber salirse de una relación que es tóxica. Ese es el punto más delicado de las relaciones tóxicas, saber salirse. Y si hemos pasado por una relación muy larga de este tipo, ¿cómo podemos sanar? Ok, yo creo que la primera condición es la autoconciencia, ¿sí? Del fenómeno, las características de lo que esto implica. Después, honestamente, hacer una evaluación de cómo está uno en una relación así, salirse de la relación y estar al tanto y estar alertas cuando nos relacionamos con la siguiente relación, desde dónde nos estamos relacionando. Lo más probable es que si pudimos salir de una relación así, tengamos los focos más prendidos y estemos como más sensibles. O sea, es la primera vez que uno cae en donde es más difícil salirse, pero una vez que uno logra tener conciencia y actúa, entonces es mucho más fácil pues actuar en forma preventiva frente a la siguiente relación. Ivonne, te agradezco mucho esta entrevista, me parece que fue información muy valiosa. Muchísimas gracias y esperemos que esto sirva para que los jóvenes y las jóvenes se estén informando y construyan relaciones nutricias. Gracias. El gaslighting puede hacer mucho daño a quien lo sufre y la persona que lo hace se pierde de la oportunidad de entablar relaciones amorosas que tendrían más trascendencia en su vida. Todos debemos revisar cómo nos relacionamos, porque podríamos estar lastimando a otros sin ser conscientes de ello. Recuerda lo siguiente, confía en tu intuición. Si algo no parece estar bien, no lo está. No necesitas convencer a nadie de que te quiera. No te disculpes por lo que eres. Mantén tus límites personales claros y no cedas en lo que para ti es innegociable. Aléjate de las personas que no te hagan sentir bien. ¿Qué es innegociable para ti? Cuéntanos en nuestras redes sociales.